Era casi mediodía cuando el millonario llega temprano para almorzar y lo que ve hacer a la empleada doméstica lo cambia todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. Era casi mediodía cuando Alejandro Vargas llegó más temprano a la mansión, algo raro para un hombre acostumbrado a almorzar en reuniones y compromisos interminables. El sol de Madrid entraba por las grandes ventanas, iluminando el suelo de mármol con un brillo tibio y tranquilo. Desde temprano había sentido una extraña necesidad de volver a casa, como si algo silencioso lo estuviera llamando. Al abrir la puerta principal, no escuchó el ruido habitual de la casa. Ningún televisor encendido, ningún paso apresurado. Solo silencio. Un silencio hermoso, casi respetuoso. Alejandro caminó despacio hasta la sala principal, y fue allí donde su corazón se detuvo por un instante. En el suelo, sobre una alfombra clara, estaban sus hijas gemelas, Clara e Isabela. Las dos, de la mano, arrodilladas, con los ojitos cerrados. Frente a ellas estaba Elena, la empleada doméstica de la casa. Ella también estaba arrodillada, con las manos juntas, la cabeza ligeramente inclinada y los labios moviéndose en una oración baja, suave, casi un susurro. La escena era sencilla. No había prisa ni miedo. Solo cuidado. Alejandro se quedó inmóvil, invadido por una emoción inesperada. Las niñas parecían tranquilas, concentradas, como si aquel momento fuera sagrado. Elena percibió su presencia y abrió los ojos lentamente, sin sobresaltarse. Había ternura en su mirada, no culpa. No se levantó de inmediato. Solo sonrió, de ese modo tímido y honesto que siempre había tenido. Ellas me pidieron que agradeciera, dijo ella, con voz calmada. Hoy despertaron sintiéndose mejor. Alejandro tragó saliva. En los últimos meses, las gemelas habían pasado por pequeños malestares, nada grave, pero suficiente para inquietar a un padre atento. Los médicos decían que era una etapa. Elena, sin embargo, siempre observaba más. Siempre cuidaba más. Las niñas abrieron los ojos y corrieron hacia él, abrazando sus piernas. El olor a limpieza mezclado con el suave perfume del jabón infantil llenó el ambiente. Alejandro se arrodilló, abrazándolas a las dos, sintiendo algo que ningún dinero podía comprar, paz. Desde lo alto de la escalera, Valentina, su prometida, observaba en silencio. Su sonrisa era educada, contenida. No dijo nada. Solo bajó los escalones con elegancia, como si no quisiera interrumpir aquel instante. Alejandro miró nuevamente a Elena. Por primera vez, no la vio solo como alguien que limpiaba la casa, sino como alguien que realmente la cuidaba. Y en aquel momento sencillo, 3 personas arrodilladas, 2 niños orando y una mujer humilde protegiendo, algo cambió dentro de él, aunque todavía no supiera exactamente que después de aquel momento en la alfombra de la sala, la casa pareció respirar de otra manera. Alejandro pasó el resto de la mañana allí, observando pequeños gestos que antes se le escapaban. Clara e Isabela caminaban de la mano por la sala, reían en voz baja, como si aún quisieran preservar la paz de la oración. Elena preparaba el almuerzo con un cuidado casi ceremonial, lavándose las manos más de una vez, eligiendo los ingredientes con atención, probándolo todo antes de servir. Nada estaba mal, y aún así, algo llamaba la atención. Alejandro se dio cuenta de que Elena siempre llegaba unos minutos antes de su horario. Siempre preguntaba cómo habían dormido las niñas. Siempre observaba si habían comido bien, si estaban sonrosadas, si el brillo en sus ojos seguía allí. Era un cuidado que no nacía de la obligación, sino de algo más profundo, casi maternal. En la mesa del almuerzo, Valentina hablaba sobre compromisos sociales, eventos benéficos, reformas en la casa. Hablaba con elegancia, con educación, pero había cierta distancia. Le gustaban las niñas, claro, al menos eso decía, pero no se involucraba en los pequeños detalles del día a día. Alejandro nunca había cuestionado eso. Hasta ahora. Mientras las niñas comían, Elena permanecía cerca, limpiando algo que ya estaba limpio, solo para observar. En determinado momento, Clara dejó caer la cuchara. Antes de que alguien reaccionara, Elena ya estaba arrodillada, limpiando, sonriéndole a la niña, como quien dice, no pasa nada. Alejandro sintió una ligera opresión en el pecho. No era preocupación, era un reconocimiento tardío. En los días que siguieron, comenzó a notar pequeñas coincidencias. Siempre que Elena estaba cerca, las niñas se mostraban más tranquilas. Dormían mejor. Comían con más ganas. Reían más. No había drama, no había sobresaltos. Solo bienestar. Elena, por su parte, también observaba. No por desconfianza, sino por cuidado.
Percibía cuando alguna de ellas estaba más callada, cuando el cansancio aparecía antes. En esos momentos, se sentaba con ellas en el sofá, contaba historias sencillas, hablaba de cuando era niña en un pequeño pueblo, donde todos cuidaban unos de otros. Alejandro escuchaba desde lejos. Aquella mujer sencilla llevaba consigo algo raro, presencia. Una tarde, la vio preparar cuidadosamente 2 vasos de leche, oliéndolos antes, probando un sorbo mínimo, como hacía todos los días. No por miedo, sino por un hábito de cuidado. Lo había aprendido de su madre, que decía que el amor también vive en los detalles invisibles. Valentina observaba a la distancia, sin comentarios. Su comportamiento era correcto, educado, pero distante. Nada incorrecto, solo diferente. Y fue entonces cuando Alejandro empezó a sentir algo nuevo, una inquietud suave. No miedo, no sospecha. Solo la sensación de que algunas personas entran en nuestras vidas para ocupar espacios que ni siquiera sabíamos que existían. Todavía no sabía ponerle nombre a eso. Solo sabía que, sin darse cuenta, empezó a confiar más en quien cuidaba en silencio que en quien hablaba con perfección. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a desacelerar. Pasaba más tiempo en casa, almorzaba con sus hijas, observaba la rutina con ojos más atentos. No porque algo estuviera mal, sino porque algo finalmente estaba bien. Se dio cuenta de que Elena tenía un don silencioso, veía antes de que alguien pidiera ayuda. Cuando Isabela se quedaba más callada, Elena ajustaba la luz del cuarto. Cuando Clara se quejaba de dolor de cabeza, preparaba un té suave de manzanilla, como había aprendido de su abuela. Nada de alarmas, nada de pánico. Solo cuidado. Las niñas comenzaron a buscarla espontáneamente. Se sentaban cerca de ella mientras doblaba la ropa, se aferraban al borde de su falda mientras limpiaba el pasillo, le pedían que contara historias sencillas, historias sin princesas ni castillos, solo sobre una niña que creció aprendiendo a respetar el tiempo de las personas. Alejandro observaba todo con el corazón apretado y reconfortado al mismo tiempo. Valentina seguía presente, educada, impecable. Llevaba a las niñas a compromisos, compraba ropa bonita, organizaba eventos. Pero no percibía cuando Clara estaba demasiado cansada, o cuando Isabela solo necesitaba un abrazo. No era frialdad. Era otra forma de amar, más práctica, menos intuitiva. Y allí comenzó un cambio delicado, casi invisible. Elena empezó a notar que, cuando las niñas estaban lejos de ella por mucho tiempo, se volvían más inquietas. Dormían menos. Nada grave. Nada que preocupara a un médico. Pero Elena lo sentía. Lo sentía en la forma en que respiraban, en el tono de la voz, en la mirada más perdida. Cierta noche, Alejandro oyó un sonido suave que venía del cuarto. Se acercó y vio a Elena sentada en el suelo, apoyada contra la cama de las gemelas, cantando en voz baja una canción antigua, casi una oración. Las niñas dormían profundamente. No interrumpió. Solo observó, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, algo se volvió claro. Elena no estaba allí solo para trabajar. Estaba allí para cuidar, de verdad. Alejandro empezó a conversar más con ella. Le preguntaba sobre su familia, su infancia, su fe sencilla. Elena nunca hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, era con calma, como quien no necesita demostrar nada. El niño siente cuando es cuidado con el corazón, dijo ella una vez, casi como un pensamiento en voz alta. Esas palabras quedaron resonando dentro de él. Nada de amenazas. Nada de peligro visible. Solo la creciente percepción de que el amor más fuerte no siempre viene de quien tiene el título, sino de quien tiene presencia. Y, sin darse cuenta, Alejandro empezó a confiar en Elena de una manera profunda, serena, casi natural, como si ella siempre hubiera sido parte de esa familia. El punto de inflexión no llegó con sobresaltos ni discusiones. Llegó en forma de silencio, ese silencio que nos hace comprender algo importante sin que nadie tenga que explicarlo. Era el final de la tarde. La luz dorada entraba por las ventanas de la mansión, dibujando sombras largas en el suelo. Alejandro llegó más temprano del trabajo y encontró a Elena sentada en el sofá de la sala, con Clara e Isabela recostadas contra ella, una a cada lado. Las niñas sostenían un antiguo álbum de fotografías de la familia Vargas, mientras Elena explicaba con cuidado quiénes eran aquellas personas. «Este es su abuelo», dijo Elena, señalando una foto antigua. Tenía una buena sonrisa, se nota. Alejandro se detuvo en la puerta. Aquello lo conmovió profundamente. Elena no solo estaba cuidando de las niñas en el presente, estaba ayudando a construir raíces, pertenencia, memoria. Valentina observaba la escena a la distancia, en silencio. Su mirada no era dura ni malintencionada. Solo distante,
como la de alguien que comprende que ciertos vínculos no se fuerzan, simplemente suceden. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Alejandro llamó a Elena para conversar en la cocina. No como jefe, como padre. Me doy cuenta de lo bien que están con usted, dijo con sinceridad. Quería que supiera cuánto significa eso para mí. Elena bajó la mirada, emocionada. No estaba acostumbrada a ser vista de esa manera. Yo solo hago lo que haría por cualquier niño, respondió. Un niño necesita sentirse seguro. Y eso no cuesta nada. Pero Alejandro lo sabía, sí costaba. Costaba atención, tiempo, corazón. Fue allí donde tomó una decisión sencilla, pero profunda. Le pidió a Elena que tuviera más libertad en la rutina de las niñas, que confiara en su instinto, que estuviera siempre cerca cuando sintiera que ellas la necesitaban. Nada fue impuesto. Todo se acordó con respeto. Esa misma noche, Alejandro se quedó sentado al borde de la cama de las gemelas más tiempo de lo habitual. Observó sus rostros tranquilos, la respiración serena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz verdadera. Y pensó, en silencio, cuántas veces en la vida vamos demasiado deprisa como para darnos cuenta de quiénes son realmente los que cuidan de aquello que más amamos. A partir de ese día, la rutina de la casa cambió de una manera casi imperceptible, como cambian las cosas buenas. No hubo anuncios ni nuevas órdenes. Solo más calma, más escucha, más presencia. Elena pasó a acompañar aún más de cerca los pequeños momentos de las gemelas. Se sentaba con ellas por la mañana mientras desayunaban, ayudaba a elegir ropa cómoda, abría las ventanas del cuarto para dejar que el sol entrara poco a poco. Todo se hacía sin prisa, como si el tiempo allí también hubiera aprendido a caminar más despacio. Alejandro observaba todo con una atención silenciosa. Se dio cuenta de que las niñas estaban más seguras, más ligeras. No se enfermaban con tanta frecuencia, dormían mejor y, sobre todo, sonreían con facilidad. Era una sonrisa sencilla, sin exageración, de ese tipo que nace cuando un niño se siente protegido. Elena, por su parte, comenzó a sentirse parte de algo más grande. No solo una empleada, sino alguien que contribuía a la armonía de aquella familia. Eso le dio valor, no el valor de enfrentar peligros, sino el valor de involucrarse aún más, de amar sin miedo. Organizó pequeños rituales con las niñas. Antes de dormir, agradecían por el día. Antes de comer, respiraban profundo. Cuando alguna se sentía triste, se sentaban juntas en silencio. Nada demasiado religioso, nada complejo. Solo cuidado. Valentina seguía presente, educada, correcta. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que aquella casa ya no giraba solo en torno a compromisos y apariencias, sino a vínculos. En lugar de disputar espacio, dio un paso atrás, no por rechazo, sino por comprensión. Algunas conexiones no compiten. Se respetan. Cierta tarde, Alejandro encontró a Elena cosiendo un pequeño desgarrón en el vestido de Isabela. No le pidió que lo hiciera. Lo hizo porque sabía que ese vestido era el favorito de la niña. Mi madre decía que cuando cuidamos las cosas con amor, duran más, comentó Elena, sonriendo. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Alejandro. Entonces comprendió que existía una forma de riqueza que nunca había aprendido en los libros ni en los negocios. Una riqueza hecha de pequeños gestos, repetidos cada día, sin aplausos. Las gemelas comenzaron a llamar a Elena para todo, mostrar dibujos, contar secretos inocentes, pedir consejos simples. Y Elena respondía siempre con paciencia, como si ese fuera el papel más importante de su vida. Alejandro sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una gratitud profunda. Aquella casa, antes tan grande y silenciosa, ahora parecía viva. No por fiestas ni visitas, sino por afecto. Y fue entonces cuando lo entendió. A veces, superar no es vencer un problema, es aprender a cuidar mejor de lo que ya tenemos. El gran descubrimiento no llegó como un impacto, sino como una comprensión serena, de esas que llegan despacio, cuando llegan, tienen todo el sentido. Alejandro comenzó a darse cuenta de que el bienestar de las niñas no provenía solo de los cuidados prácticos, sino de una profunda sensación de pertenencia. No solo estaban sanas, estaban seguras. Y eso marcaba toda la diferencia. Cierta mañana, mientras caminaba por el jardín, vio a Clara e Isabela sentadas en el banco de madera bajo el antiguo olivo de la casa. Elena estaba a su lado, mostrándoles cómo plantar pequeñas semillas en macetas. Las niñas escuchaban con atención, tocaban la tierra con cuidado, como si aquello fuera algo valioso. Hay que cuidar desde el principio, decía Elena, con voz suave. Todo crece mejor cuando se siente amado. Alejandro volvió a detenerse, emocionado. En ese instante, algo encajó dentro de él.
Comprendió que Elena no solo estaba ayudando a las niñas a crecer, estaba enseñándoles raíces. Algo que él, a pesar de todo el dinero y la comodidad, nunca había sabido ofrecer por sí solo. Más tarde, conversando con una antigua gobernanta de la familia, Alejandro escuchó algo que lo conmovió profundamente. La mujer comentó que, cuando él era niño, pasaba poco tiempo con sus padres, siempre rodeado de empleados distintos, ninguno que permaneciera demasiado tiempo. El niño extraña a quien se queda, dijo ella con sencillez. Esas palabras resonaron como una respuesta tardía. Alejandro regresó a casa ese día con otra mirada. Se sentó con Elena en la cocina y, con voz tranquila, dijo algo que llevaba semanas guardando. Usted forma parte de la historia de mis hijas. Elena guardó silencio por unos segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. No era ambición. Era reconocimiento. Yo solo quise cuidar, respondió. ¿Cómo cuidarían de mí si yo fuera pequeña? Esa noche, Alejandro tomó una decisión importante. Garantizó que Elena tendría estabilidad, respeto y permanencia. No como un favor, sino como un acto de justicia. Comprendió que la constancia es una forma de amor. Las niñas durmieron tranquilas, abrazadas a un cojín que Elena había cosido a mano. Alejandro observó sus rostros serenos y sintió algo que no sentía desde la infancia, también pertenencia. La gran verdad se reveló allí. Sin drama, la familia no es solo quien vive bajo el mismo techo, sino quien cuida del corazón todos los días. Y ese descubrimiento lo transformó todo. Aquel invierno llegó más frío de lo habitual en Madrid. Las mañanas eran silenciosas, cubiertas por un cielo claro y un aire helado. Fue en uno de esos días cuando Isabela despertó más callada de lo normal. No lloraba ni se quejaba, simplemente estaba diferente. Elena lo percibió de inmediato. Tocó la frente de la niña. Sintió el leve calor, la tomó en brazos con naturalidad y se sentó cerca de la ventana para que la luz entrara suavemente. Llamó a Clara para que se acercara, para que su hermana no se sintiera sola. No hubo alarmas ni prisas. Solo atención. Alejandro fue avisado con calma. Canceló los compromisos del día y se quedó en casa. Se sentó en el suelo del cuarto, junto a la cama, observando a Elena actuar con una serenidad que lo impresionaba. Un paño fresco, un té suave. Palabras dulces dichas en voz baja. A veces el cuerpo solo pide descanso, dijo ella. Igual que el corazón. Isabela durmió durante horas tranquilas, sosteniendo la mano de Elena. Clara dibujaba al lado de la cama, en silencio, como si entendiera que aquel era un momento importante. Valentina también estuvo presente, trayendo mantas, preguntando si hacía falta algo. Había respeto en el ambiente. El médico llegó más tarde y confirmó, nada grave. Solo cansancio. Quizá una pequeña virosis común. Pero aquel día quedó marcado. No por el susto, sino por la unión. Alejandro comprendió algo valioso. Cuando ocurre algo delicado, no es el lujo lo que sostiene, sino las personas. Se conmovió al ver cómo Elena permanecía allí, sin mirar el reloj, sin prisa, como si el mundo entero pudiera esperar. Por la noche, Isabela despertó mejor. Sonrió débilmente, pidió agua, abrazó a Elena antes de volver a dormirse. Alejandro sintió los ojos humedecerse. Aquella escena sencilla y silenciosa decía más sobre el amor que cualquier discurso. En el pasillo, le agradeció a Elena con una mirada profunda, de esas que no necesitan palabras. Ella respondió con una sonrisa tímida, casi avergonzada. El niño siente cuando no está solo, dijo simplemente. Esa noche, Alejandro tardó en dormir. Pensaba en cuántas veces en la vida las personas solo se dan cuenta de lo que importa cuando algo exige una pausa. Y en lo hermoso que era ver que, incluso en los momentos delicados, había calma, cuidado y afecto. Nada de pérdidas. Nada de tragedias. Solo un recordatorio suave de que la vida pide presencia. El clímax de aquella historia no ocurrió en un grito ni en una revelación dramática. Ocurrió en un gesto sencillo, casi invisible para el mundo, pero eterno para quienes lo vivieron. Era domingo. La familia se reunió en la amplia sala de la mansión, donde la luz de la mañana entraba suavemente a través de las cortinas claras. Clara e Isabela estaban sentadas en la alfombra, dibujando. Elena doblaba algunas mantas cerca del sofá. Valentina observaba todo en un silencio respetuoso. Alejandro respiró hondo. Caminó hasta el centro de la sala y, con voz tranquila, dijo algo que había madurado dentro de él durante meses. Quiero agradecer. Todos lo miraron. Agradecer porque esta casa se convirtió en un hogar. Y eso no ocurrió por el dinero ni por la organización perfecta, ocurrió porque alguien cuidó con el corazón. Alejandro se volvió hacia Elena. Usted cuidó de mis hijas cuando yo no supe cómo hacerlo.
Estuvo presente cuando ellas necesitaban calma, brazos, atención. Y eso no tiene precio. Elena se quedó sin reacción. Sus manos temblaron levemente. Nunca había esperado ser llamada al centro de nada. Siempre había actuado en los márgenes, entre bastidores, en silencio. Clara e Isabela se levantaron y corrieron hacia ella, tomándole las manos. Aquel gesto sencillo hizo que el corazón de todos se encogiera. Valentina fue la primera en aplaudir. Un aplauso discreto, respetuoso, sincero. No había competencia allí. Había reconocimiento. Alejandro continuó. A partir de hoy, Elena no es solo alguien que trabaja aquí. Ella forma parte de nuestra familia. No hubo lágrimas exageradas. Hubo una emoción contenida y profunda. De esas que permanecen. Elena se agachó y abrazó a las niñas, sintiendo que aquel momento no trataba de estatus, sino de pertenencia. No necesitaba títulos. Solo necesitaba seguir cuidando. Aquella mañana terminó con café compartido, risas suaves, dibujos esparcidos por el suelo. Nada extraordinario, y precisamente por eso, todo era extraordinario. El amor había sido nombrado. Y cuando el amor es reconocido, crece. Después de aquel domingo, la casa entró en una nueva etapa. Nada cambió por fuera, los muebles seguían en el mismo lugar, los horarios eran parecidos, pero todo había cambiado por dentro. La mansión ya no parecía demasiado grande. Parecía viva. Elena pasó a ser invitada a la mesa sin incomodidad. Las niñas insistían en sentarse cerca de ella, compartiendo historias del día, mostrando dibujos, contando pequeños descubrimientos. Alejandro escuchaba con atención, sonriendo más que antes. Estaba presente de una manera nueva, no solo físicamente, sino con el corazón abierto. Valentina también encontró su lugar en esta nueva dinámica. Con delicadeza, empezó a observar más, a escuchar más. No había competencia ni disputa. Solo la comprensión de que el amor verdadero no ocupa espacio, suma. Poco a poco, ella misma comenzó a acercarse más a las niñas, aprendiendo de Elena los detalles que antes pasaban desapercibidos. Las gemelas florecían. Estaban más seguras, más confiadas, más tranquilas. Dormían abrazadas a los cojines hechos a mano, se despertaban sin prisa, caminaban por la casa como quien sabe que pertenece a ese lugar. Y pertenecían. Alejandro sintió algo que jamás había sentido en todos sus años de éxito, plenitud. Comprendió que triunfar en la vida no es acumular, sino proteger. No es mandar, sino cuidar. Y que las personas más valiosas no siempre llegan haciendo ruido. Cierta tarde, la encontró a Elena en el jardín, regando las plantas con las niñas. «Sabes», dijo él, «esta casa nunca había sido tan rica». Elena sonrió, sin comprender del todo. «¿Rica de qué?» «De paz», respondió. Ella bajó la cabeza, emocionada. No necesitaba escuchar nada más. Aquella familia había aprendido algo simple y profundo, que el amor se construye en el día a día, con constancia, con presencia, con gentileza. Y que, a veces, quien lo cambia todo es justamente quien llegó para limpiar el suelo y terminó cuidando el corazón. La historia no terminó con aplausos ni grandes promesas. Terminó con rutina, afecto y gratitud. Y eso, en el fondo, es el final más hermoso que existe. Los años pasaron despacio, como pasan las cosas buenas. En aquella casa de Madrid, el tiempo aprendió a ser amable. Clara e Isabela crecieron rodeadas de seguridad, afecto y recuerdos sencillos. Aprendieron desde muy temprano a agradecer, a observar, a respetar el silencio y el cuidado. Seguían llamando a Elena cada vez que algo les apretaba el pecho, no por necesidad, sino por vínculo. Ella era una presencia constante, como una raíz firme que sostiene sin hacerse notar. Alejandro cambió profundamente. Se convirtió en un hombre más atento, más presente, menos apresurado. Aprendió a llegar más temprano, a escuchar más, a sentarse en el suelo sin prisa. Descubrió que el verdadero éxito es volver a casa y encontrar paz. Y siempre que alguien le preguntaba cuál había sido el mayor giro de su vida, respondía con serenidad. Fue cuando aprendí a ver a quien cuidaba en silencio. Valentina siguió su camino con dignidad. Con el tiempo, comprendió que el amor no se impone, se construye. De aquella etapa guardó una lección valiosa, que la gentileza es un lenguaje que todos entienden, incluso cuando no saben ponerle nombre. Elena permaneció sencilla. Nunca cambió su forma de ser, nunca buscó protagonismo. Continuó preparando tés, doblando la ropa con cuidado, sentándose al lado de quien solo necesitaba compañía. Pero ahora hacía todo eso sabiendo que era vista, respetada y querida.
Cierta tarde, muchos años después, cuando las niñas ya eran adolescentes, Elena fue encontrada nuevamente sentada en el suelo de la sala. Esta vez no en oración, sino riendo con Clara e Isabela, recordando historias antiguas. Alejandro observaba desde la puerta, con el mismo sentimiento que tuvo aquel primer día, una profunda gratitud. Comprendió entonces que algunas personas no llegan a nuestra vida solo para pasar. Llegan para quedarse y cambiarlo todo. Esta historia nunca salió en los periódicos. Nunca se convirtió en titular. Pero vivió donde más importa, en el corazón de quienes aprendieron que el amor verdadero habita en los gestos pequeños, repetidos todos los días.